Amén. Piensan para ellos. Dios los guarde. Dios los guarde. ¿Quién más quiere que lo pase? ¿Quién más? Y luego ya pasa y luego están aquí. ¿Qué pasó? Samuelito, ¿qué hacen para Samuelito? ¿Qué pasa, Samuelito? Ese niño se desvela mucho. ¿Por qué te desvelas mucho, Samuelito? Trabajas de noche, ¿verdad? Ahorita lo grabé, está así. Y luego entonces. No se desvelen tanto. ¿Por qué se desvelan tanto? ¿Cómo te llamas? Josué. No. Grecia. Tú. Grecia. Grecia, ¿por qué se desvelan tanto? ¿Están viendo televisión? ¿No? Están hablando. ¿Sí? Menos. Bueno, vamos con ustedes los adultos. ¿De qué fue el último mensaje que consideramos? A ver, un valiente que no tenga Alzheimer. No. No, que nosotros consideramos. ¿El bautismo? Se trató de la fe. ¿Tampoco? Rubí, ¿de qué fue? ¿Dónde pasa lo que pasamos de bautismo? Eso Bautismo, pero no en agua. El Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu Santo. No, o sea, ella dijo nacer del Espíritu. Entonces yo les he dicho la relación, nacer no es lo mismo a ser bautizado. Pero ahí vaya por ahí. Sí, pues por ahí va. Sí, porque no te fue él, el Espíritu Santo. Bueno. ¿Seguimos con ese tema o cambiamos? Bueno, ¿qué han aprendido? A ver, Vicky, ¿qué has aprendido? Pues que aunque nos bauticemos no quiere decir que estemos llenos del Espíritu, seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Cheque. Es volver que nos llegue el Espíritu Santo, tiene que haber un nacimiento, ¿verdad? Un tiempo que el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros para que puedan ser libres y Dios siga manifestándose en nosotros. César. Esa es la diferencia que se enfatizó de que nacer del Espíritu Santo no es lo mismo a ser bautizados por el Espíritu Santo, que la manifestación del bautismo por el Espíritu Santo pues es el hablar lenguas, y eso habla de que la persona tiene una opción o una llenura del Espíritu de Dios. Amén. Hermano Enrique. Pues tuvimos dos, bueno, al menos yo recuerdo que al natural el bautismo del Espíritu Santo existe entre el hombre y la mujer, y en lo espiritual en el corazón de cada uno de los bueno, más bien en la palabra de acuerdo a como lo tome uno, hermano, de corazón, ay, no sé explicar. Bueno. No porque lo hable bien.
Los bendiga a todos. Algo se les ha quedado. Aunque a veces reborujan todo, pero ahí está. Tenemos algo de canción, ¿no? Bueno. Consideramos la última parte sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Antes de que el Señor Jesucristo se vaya, les da instrucciones a los discípulos, capítulo 1 de los Hechos. Se pone de pie y damos lectura. Capítulo 1 del libro de los Hechos, verso 1. Dice en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tienen? Amén. Dice, primero hemos hablado, oh Teófilo, estoy leyendo la versión antigua, para que no o sea, es lo mismo, pero vienen palabras diferentes. En el primer tratado. La que usted está leyendo dice en el primer tratado, oh excelentísimo Teófilo, y aquí dice, primero hemos hablado, oh Teófilo, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales después de haber padecido se presentó vivo en muchas pruebas, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios, y juntándolos los mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. Tome su asiento. Ahí en el verso 4 vamos a considerar, dice, juntándolos les mandó. La palabra mandó está en el sentido de ordenar. Para que usted vaya aprendiendo, cuando se manda o cuando se ordena, no es algo opcional, es algo que se tiene que obedecer. Juntándolos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. Verso 5. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, dice, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Entonces, ahí está lo que Jesús les está diciendo. Y como siempre, o sea, no nomás nosotros somos los despistados. Este patrón está en todos los seres humanos. A veces nos dicen una cosa y entendemos otra. O a veces nos hablan y no escuchamos. Y así el Señor Jesús está hablando con los discípulos, les dice, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre que oíste y dijo de mí. Y luego el verso 5 dice, porque Juan la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Y vea usted el verso 6, el rumbo que toma la conversación que hay entre Jesús y los discípulos. Dice, entonces los que se habían juntado le preguntaron, y no le preguntaron sobre el tema, le preguntaron algo diferente, totalmente, diciendo, dice, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús los ubica otra vez, dice, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y el verso 8 vuelve otra vez a retomar el tema, dice, mas recibiréis la virtud o el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esa promesa consistía en un poder que iba a venir sobre los discípulos. Esa promesa tiene cumplimiento en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando el día del Pentecostés dice que estaban todos reunidos en el aposento alto
El aposento es una casa, es una morada. Ahí estaban reunidos aproximadamente como 120 personas y estaban unánimes, unidos en una mente, en un mismo parecer. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban esperando esa promesa. Ellos no sabían qué iba a suceder, no sabían en qué consistía. Ellos esperaban simplemente. Jesús les dice: vayan y esperen, y ellos se fueron a esperar. Esperaron la promesa, y dice que de repente se escucha un estruendo, como un trueno, un ruido grande que se escuchó ahí en toda Jerusalén, y un viento recio invade la casa donde estaban. Se les aparecen lenguas repartidas como de fuego, y empieza cada uno a hablar en diferentes idiomas. Ahí se está cumpliendo la promesa del Padre. Ahí, según el capítulo 1 del libro de los Hechos, se cumple, dice el verso 5, dice: porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados. Fíjese, bautizados en el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Entonces, hay bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Los que estamos aquí, la mayoría, ¿verdad?, hemos probado el bautismo en agua, pero no todos han probado el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo, según el capítulo 2, se manifiesta con la evidencia de hablar en otras lenguas, en otro idioma. Aunque usted no lo sepa, el Espíritu viene y toma control de su ser, y usted empieza a glorificar a Dios en otro idioma. Esto fue precisamente lo que sucedió el día del Pentecostés ahí en Jerusalén. Veíamos también cómo en el capítulo 10 del mismo libro de los Hechos, ahí en casa de Cornelio, estando Pedro hablando, estando predicándole a Cornelio y a todos los que vivían ahí con él, el Espíritu Santo cae sobre los que estaban en la casa de Cornelio, y sucede lo mismo, empiezan a hablar en otras lenguas. Esto fue antes de que ellos fueran bautizados. Entonces, para recibir el Espíritu Santo no existe regla. Puede ser antes de que la gente sea bautizada, o puede ser después de que la gente sea bautizada. Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo es una promesa, y lo que Dios promete lo cumple. Fiel, dice Pablo, es el que prometió para también cumplir. Bueno, ahora, ¿qué es lo que hace posible que esa promesa tenga cumplimiento en la vida de las personas, en la vida del ser humano? ¿Qué es lo que hace posible? A ver, hermanos, esto sí lo pueden contestar. Yo creo que sí lo pueden contestar. Está facilito. ¿Qué es lo que hace posible? A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que hace posible que esta promesa tenga cumplimiento en mi vida? Tenemos ejemplos de lo que ha sucedido. Por ejemplo, está lo que sucedió en el día del Pentecostés. Se derramó el Espíritu Santo, bautizó a aquellos como 120. ¿Pero por qué los bautizó? A ver, hermanos. Había promesa, ¿no? ¿Mande? Había promesa. Había promesa. ¿Por qué hay promesa? Bueno, es una promesa, existe esa promesa. ¿Pero qué sucedió? ¿Por qué fueron bautizados? Porque ellos con antelación habían recibido un mandato.
Les dijo Jesús: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Ellos atienden a una orden que les es dada, la obedecen y ahí están esperando. Entonces, la obediencia es un factor que va a contribuir para que las promesas de Dios tengan cumplimiento en nuestra vida. La obediencia. Ahora, ¿por qué obedecer? Todo tiene un principio. ¿Por qué yo tengo que obedecer a Dios? ¿Por qué? El principio o el fundamento es la fe. Porque yo creo que es el ser supremo, yo creo que Dios es real, que Dios existe. Y si Dios lo ordena, pues yo tengo que obedecer. Entonces, ellos obedecen el mandato porque creen que es un mandato divino. Van a Jerusalén, esperan, ahí estaban unánimes, no estaban en la chirinola, no. Estaban unidos en una misma mente, en un mismo parecer, estaban cantando, estaban alabando, estaban orando, estaban esperando la promesa. De repente se escucha un estruendo y se manifiesta el Señor. Empiezan a hablar en otras lenguas. En el capítulo 10, ahí también podemos ver cómo se derrama el Espíritu Santo sobre los de la casa de Cornelio. Ahora, si usted lee detenidamente la historia de Cornelio, usted se va a dar cuenta de que hay algo que influye para que Dios ordene a Pedro que vaya a la casa de Cornelio. Porque Dios puede obrar de muchas maneras, de diferentes formas. A veces nosotros no entendemos, pero Dios ahí está presente en todos los actos de nuestra vida, a cada momento. Ahora, ¿por qué Dios eligió a Cornelio y a su casa? Hermanos, les hago una pregunta. ¿Sí se acuerdan de este mensaje o no? Bueno, ¿por qué pues lo eligió? Es el limón. Porque hacía limosnas y oraciones. ¿Y por qué más? Y ayunaba. Y ayunaba. ¿Y qué más hacía? Y oraba todo. Y oraba. ¿Y qué más? Y era un varón justo Y humilde. y humilde y temeroso de Dios. Entonces, todos estos factores influyen en el ánimo de Dios. Hay gente de buen proceder y Dios está considerando y Dios envía bendición sobre esa clase de gente, como fue el caso de Cornelio. Cornelio ni sabía de la esperanza de la resurrección, ni sabía del bautismo en el Espíritu Santo, y sin embargo Dios envía a Pedro para que vaya a la casa de Cornelio y reciba esa bendición, una bendición tan grande que los mismos hermanos judíos se espantan, se asombran. Y ahí se dan cuenta y dice, verdaderamente hemos visto que Dios no hace distinción de personas, sino que Él se agrada de todo aquel que le teme. ¿Sí se acuerda de todo eso o no? No, pues como que apenas está rebobinándose el cassette otra vez. Bueno, entonces, podemos ver ahí en el libro de los Efesios,
Efesios capítulo 3 de los Efesios. Vamos a ver desde el verso primero. Dice ahí, ¿lo tienen? Efesios 3, 1. Dice en el nombre del Señor Jesús, dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, para vosotros los gentiles. O sea, Pablo fue cautivado por Cristo para servicio de los gentiles. Ahora quiero hacer una pregunta: ¿quiénes son los gentiles? Los que tienen dinero. No. Los Miren, que están afuera. la Biblia habla de gentiles y habla de judíos. Los judíos son los que son del linaje de Abraham. Toda la descendencia, Jesucristo es judío. Y todos los de ese linaje son judíos. Los gentiles son los que no son judíos. Los franceses, los chinos, los españoles, los mexicanos, los hondureños, cualquier gente que está fuera del linaje de los judíos es considerado como un gentil. O sea, nosotros somos gentiles. Entonces, Pablo es cautivado o es hecho prisionero de Cristo para servicio de los gentiles, o para servir a los gentiles, o sea, a las gentes que no son del pueblo judío. Dice, verso 2: si empero habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada en vosotros, a saber que por revelación me fue declarado el misterio. Ya habla de un misterio, como arriba he escrito en breve. Y luego más adelante nos dice por misterio. Dice 4: leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi inteligencia. Otra vez menciona el misterio de Cristo. Y el verso 5 dice: en el cual en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Ahora, ¿qué es lo que no se dio a conocer a los hijos de los hombres? El misterio de Cristo, dice, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas en espíritu. Y luego viene el verso 6 dando la declaración de lo que es el misterio. Dice, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en el Cristo por el Evangelio. O sea que el misterio que no se dio a conocer era que la salvación venía también para nosotros, y con la salvación las promesas y la herencia por el Evangelio. O sea que el Evangelio o la predicación de las buenas nuevas del reino es lo que le abre la puerta a la gente para que se convierta en heredero de las promesas del Señor Jesucristo, siempre y cuando la gente crea. Porque no se predica el Evangelio y ya por el hecho de predicar y que alguien escuche, ya está dentro de las promesas. No, para estar dentro de las promesas de Dios se necesita creer. Hebreos 11 declara: sin fe es imposible agradar a Dios. Sigue diciendo, verso 7: del cual yo soy hecho ministro, o sea, ministro del Evangelio, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su potencia. A mí, digo, el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio escondido
desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Cristo Jesús. Fíjese, la salvación que nosotros poseemos fue un misterio que estuvo escondido, estaba reservado ya de muchísimos años, muchísimo tiempo atrás, reservado, pero que es dado a conocer después de que Cristo resucita. Ahí viene la luz, se abre la puerta, y a partir de ahí, dice, es dado a conocer este misterio. Pablo lo declara, verso 10, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de Él. Por tanto, pido que no desmayéis por causa de mis tribulaciones, que por vosotros, lo cual es vuestra gloria. Verso 14. Por esta causa, dice, doblo mis rodillas al Padre del Señor nuestro Jesús el Cristo, del cual es nombrada toda, dice la versión que usted tiene, la parentela. Aquí dice toda la familia, todos los parientes, toda la familia en los cielos y en la tierra. Nosotros tenemos o somos miembros de una gran familia, y esa gran familia está aquí sobre la tierra, y esa gran familia, otra parte, está en los cielos. Es la familia de Dios. Entonces, dice, del cual es nombrada toda la familia en los cielos y en la tierra. Dice, verso 16, que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Fíjese, vamos a retroceder un poquito ahí. Verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas al Padre del Señor nuestro Jesucristo, del cual es nombrada toda la familia en los cielos y en la tierra. Fíjese, viene la causa. 16 dice, que os dé. O sea, Pablo rogaba para que Dios nos dé conforme a las riquezas de su gloria. Fíjese cuál es la dádiva: el ser corroborados, fortalecidos, con potencia o con poder en el hombre interior por su espíritu. Era la petición de Pablo. Esa era la causa por la cual dobla Pablo sus rodillas: que la iglesia sea corroborada con poder en su hombre interior por el Espíritu de Dios. Esto, como usted lo ha visto, no es algo, no es cualquier cosa. El ser corroborados, el ser bautizados, el ser fortalecidos con el Espíritu Santo, más bien el ser bautizados con el Espíritu Santo, no es cualquier cosa. Hay cosas que nosotros no entendemos, y no las entendemos porque no las vivimos una vida cristiana muy superficial. Vivimos a veces como cualquiera de la gente común. O sea, entramos, salimos. Nuestro hermano Enrique hace mención, ¿verdad?, de que Dios tiene el control, pero nosotros no nos damos cuenta hasta qué punto, hasta qué grado tiene el control. Dios tiene el control de nuestras vidas. Tan cuidadoso es Dios de cada uno de nosotros, que Él ha designado un ángel para cada persona, mínimo un ángel por persona. Así lo dice el salmista: el ángel del Señor acampa alrededor ¿de quién? De los que le temen. El escritor de los Hebreos habla, por ejemplo, de los ángeles que son, dice, espíritus enviados a favor nuestro, a favor, dice, de los que serán herederos de la salvación. Entonces, no estamos solos, está Dios con nosotros. Pero aparte hay servidores que Dios ha enviado para que nos ayuden a nosotros.
No son malos espíritus, no son espíritus chocorreros, son ángeles enviados a favor de los que van a ser herederos de salvación. Entonces, dice, verso 17, dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mire, le decía, nosotros a veces, pues casi la mayoría del cristianismo vive el cristianismo de una forma superficial. El Señor le habla al pueblo de Israel a través del profeta y los exhorta, los provoca a que vuelvan a las sendas antiguas, a los caminos antiguos, a la manera antigua. ¿Y cuál es esa antigua manera? A veces alguien dice, no, pues tenemos que volver a las sendas antiguas, y empiezan a cantar los cantos viejitos. Esas no son las sendas antiguas. Las sendas antiguas es la forma en la cual el pueblo o la gente se relacionaba con Dios. Usted lo puede ver allá en el jardín de Edén, cómo había una estrecha relación, una íntima comunión entre Adán y Dios. Conversaban, platicaban, como platicaba Dios con Enoc, como hablaba con Moisés, como hablaba con Abraham, como hablaba con Noé, como hablaba con el mismo Pablo, con Pedro, como habla con muchos hermanos que están en las sendas antiguas. Y para estar en las sendas antiguas, oiga, en estos tiempos está difícil. ¿Pero por qué está difícil? Pues porque tenemos muchas ataduras, tenemos muchas cuestiones. Por eso le decía, vivimos una vida superficial. Venimos, nos vamos, venimos, nos vamos, venimos, nos vamos, venimos, nos vamos. Pero no tenemos una comunión con Dios. Vaya, ni siquiera leemos la palabra. ¿Cuántas veces ha leído usted en esta semana? A ver, levanta su mano los que han leído una vez. Una vez. ¿2 veces? ¿2 veces? ¿Quién ha leído 2 veces en esta semana? 3 veces, 4 veces, 5 veces. Fíjese. 3 veces, nomás 3 veces a la semana. 3 veces a la semana. ¿Y eso porque van al culto? No, en la casa. En la casa. El culto aparte. El culto aparte. Pero, por ejemplo, te pones a leer en la casa así. Un ratito, unos 3, 4 textos y luego yo pongo a meditar. 3, 4 textos. Porque mi mamá decía que con un texto que leyeras al día y luego te pusieras a meditarlo, podías entenderlo. ¿Y si entiendes lo que lees? Ahorita estoy repasando Apocalipsis. Todo lo que usted nos leyó. Sí. Por ejemplo, ¿qué repasaste esta semana de Apocalipsis? Ahorita repasé. No, cállate. No. Cállate. Es que quería saber de cómo se llamaba la estrella que caía. La estrella Ajenjo. Ajenjo. Ajá. Y estaba repasando eso. Amén. Usted leyó una vez en la semana. ¿Qué fue lo que leyó? Los salmos, hermano. Los salmos. Todos los 150. ¿No? No, nada más estaba en... Estaba en el libro de los salmos.
¿Qué más leyó? De Efesios, donde dice que estamos de la armadura de Dios, los componentes, y analizando que a veces pues descuidamos ciertas áreas, por ejemplo el escudo, la fe, o ceñido nuestros lomos de verdad, todas estas cosas en Efesios 6, eso era lo que estaba pasando. Amén. ¿Alguien más leyó? Fíjese, pues, no sé, estamos como que estamos muy raquíticos en la lectura. Si usted leyera continuamente y leyera bastante, usted aprendería a leer, aprendería ortografía, aprendería a escribir. Porque hay gente que escribe, por ejemplo, a veces le mandan mensajes solicitando oración y dicen buenas tardes, y empiezan escribiendo buenas tardes con B de vaca, y les contesto buenas tardes con B grande, pero pues no. Otra vez vuelven a escribir buenas tardes y lo mismo. Dios le bendiga también. Dios le bendiga con minúscula, con B de vaca. Entonces la lectura nos ilustra, y más si es la palabra de Dios, nos abre el entendimiento, porque a veces el entendimiento está embotado. Entonces aquí estamos considerando el asunto de la lectura, porque le decía hace unos momentos, vivimos una vida superficial, yo me incluyo, vivimos una vida superficial, una vida cristiana nomás por encimita, nomás. Por ejemplo, Pablo no era un hombre que tenía una vida superficial, era un hombre que predicaba, era un hombre que oraba, era un hombre que hablaba con Dios. Y no solamente hablaba con Dios, Dios lo arrebata y se lo lleva vivo hasta el tercer cielo. Fue una experiencia tan grande que el apóstol Pablo dice: conozco a un hombre en Cristo, dice, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé tampoco, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo. Él no sabe si se fue completito o solamente su alma, lo que él sabe es que se fue hasta allá. ¿Por qué? Pues porque era un hombre que estaba íntegro, dedicado a su servicio. Ahora, usted puede decir, no, pero es que Pablo nomás se dedicaba a predicar. No, Pablo era un hombre, a diferencia de muchos, que trabajaba. Él era o efectuaba, fabricaba casas de campaña para mantenerse, y él decía, y no ser carga a los hermanos. Entonces, está muchos casos en la Biblia. Por ejemplo, Cornelio era un hombre que hacía limosnas, pero no crea que usted que agarraba a Cornelio, voy a cambiar 1,000 pesos, cámbienmelos por moneditas de 10 centavos. Y llevaba su bote y empezaba a repartir una monedita. No. O sea, las limosnas, se ha torcido el asunto. Está torcido, yo lo he dicho, por la gente que está ahí, la gente indigente que está ahí en el centro de la ciudad pidiendo una limosnita. Porque eso desde niño yo lo he visto, una limosnita, por el amor de Dios, pues ya, o alguien le da una moneda, eso es una limosnita. No, una limosnita es una ayuda generosa, no una limosna, es una ayuda generosa. Eso es lo que hacía Cornelio. Cornelio tenía dinero y ayudaba a la gente. Además era justo, además oraba, ayunaba y esperaba en Dios. Entonces, Cornelio escucha la voz de Dios. Cornelio
Cornelio era un hombre que vivió en las sendas antiguas. Podemos ir más allá, por ejemplo, hasta el Apocalipsis. Juan era un anciano de casi 100 años, desterrado en una isla solitaria. Hasta allá, donde estaba en el destierro, en el exilio, llega Dios y habla con él y se lo lleva. Y allá le muestra todo lo que nosotros hemos considerado. Entonces, nosotros también, aquí, ¿por qué hacemos esto? Porque hemos sido bautizados, hemos nacido, pero necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu es un poder que nos va a ayudar a entender, a comprender, que nos va a fortalecer, que nos va a ilustrar, que nos va a iluminar para ir escalando más y más y más y más. Pablo menciona aquí, dice el verso 17, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados es que tengamos raíces y fundados, o sea, el fundamento y la raíz debe de ser el amor. Arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender. ¿Con quién? Con todos los santos, dice, cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, pero no de la casa esta, largo por ancho, por... no. Ahí está hablando de algo diferente, de algo más, dice. Y conocer, 19, dice, y conocer la caridad o el amor de Cristo que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La finalidad del Evangelio, la finalidad del Evangelio viene a través de varios pasos. El primero es la fe, después es el creer, el arrepentirse, el bautismo en el Espíritu Santo, para poder llegar a conocer la largura, la anchura, la longitud, la altura del amor de Cristo, que sobrepasa a todo lo conocido. Por ejemplo, en cuanto a el amor, nosotros como cristianos estaríamos dispuestos a sufrir el vituperio que sufrió el Señor. Yo creo que no. ¿O sí? ¿A qué no? No. Bueno, ¿y por qué no? Pues precisamente porque no estamos llenos, no hemos conocido la profundidad del amor del Señor. Jesús nos muestra en la historia, a través de la historia, cómo Él es apresado injustamente, cómo es abofeteado, cómo le escupen, cómo se burlan. Jesús es traicionado y en todo lo que le pasa a Él, Él no se queja. Él no dice, me la van a pagar. Yo no respondo, o no te metas conmigo. No, Él no dice nada. ¿Por qué? Porque ahí estaba en Él, dice Pablo, toda la plenitud de la dignidad. Ahí estaba el amor encarnado. Entonces, el amor nos ayuda a soportar todo lo contrario que venga a nuestra vida
Y ese mismo amor nos da la fuerza para seguir adelante, porque estamos viviendo en un mundo malo, en un mundo egoísta, en un mundo de falsedad, en el cual usted está platicando con alguien y apenas se voltea y ya están hablando de usted. Entonces, el amor de Cristo en la vida de nosotros nos va a ayudar a soportar todo lo que venga en contra de nosotros. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a decir, el poco, ¿cómo le diría? ¿Por qué existen, pues, mejor, cristianos de mala calidad? Que si llegan a una congregación, uno los saluda, se sienten ofendidos. Y no nomás se ofenden, hasta les da la depresión. Se enojan. Hablan de fulano, hablan de sutano y esto y lo otro y lo otro. ¿Por qué sucede todo esto? Porque es gente que no ha conocido el amor de Cristo en toda su plenitud. ¿Por qué no lo ha conocido? Pues porque le decía hace unos momentos, pensamos que el cristianismo es entrar y salir, llevo mi Biblia, mi himnario y entro y salgo. Eso no es ser cristiano. No. Entonces, la finalidad de Dios en cada hermano, en cada persona, nosotros lo sabemos, pero lo sabemos así muy entre comillas. Lo cantamos, pero no entendemos lo que cantamos. No lo comprendemos. Por ejemplo, hay una alabanza que cantan mucho los hermanos y levantan su mano y cierran los ojos y hacen pucheros y a veces se hacen las lágrimas. Señor, dice, haz mi carácter tal como tú, yo quiero ser. Y cuando esté cantando, usted lo puede hacer, ¿verdad? No debe hacerlo, ¿verdad? Pero cuando estén cantando, haz mi carácter tal como tú, métales un pellizco bien dado y verá la reacción. ¿Qué sucede? Cuando se los metan, aléjese rápido, que si se queda. Entonces, ¿por qué? Pues porque nomás cantamos, pero no vivimos. Entonces, la finalidad es hacer personas semejantes a Dios. Yo quiero ser como Cristo. Bueno, yo quiero ser como Cristo, pero pues tengo que pasar lo que Él pasó. Mi personalidad tiene que ser semejante a la del Señor Jesús. Que si me ofenden, yo tengo que guardar silencio. Que si me agreden, yo tengo que soportar. Que si se burlan, yo tengo que soportar. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar a ser como Jesús. Entonces, esto lo voy a lograr a través de Cristo dentro de mi vida. Es muy importante entender esto. Las reacciones negativas que tenemos nosotros es porque Cristo no está permanentemente dentro de nosotros. Cristo es como, para nosotros lo tomamos como algo que puede estar a nuestro favor en casos de urgencia. Tengo un apuro, lo tomo y lo llevo hasta aquí. Pero ya pasó el apuro y viene la diversión y viene el pasatiempo y lo dejo ahí. Y viene la aflicción otra vez. Y no, así no. O sea, Cristo tiene que estar permanente en la vida de nosotros. Por eso Pablo dice que habite Cristo por la fe
en vuestros corazones. Que viva. Por ejemplo, esto es algo muy sencillo de entender. Que viva. ¿Cuántos tienen una casa donde vivir? Amén. Y ahí duermen o a veces duermen en la calle. Siempre en la casa. ¿Por qué? Pues porque es su lugar de habitación. Ahí habitan ustedes. Pues es lo mismo con Cristo. Si este cuerpo es la morada de Cristo, ¿dónde tiene que estar Cristo? Pues un rato que adentro y otro afuera. Entonces eso es algo que pues que a veces no entendemos. A veces nos metemos y no le abrimos la puerta para que salga y entra y sale y entra y sale y entra y sale. Oiga, por eso estamos como estamos, como los Samson. ¿Cómo estaban los Samson? No, Al revés. No los conocían. Al revés. Así como dijo, por eso estamos como estamos. Por eso nunca progresamos. Estábamos al revés. Y luego sigue diciendo. Y aquí el verso 20, que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. Dice, a Él sea gloria en la iglesia por el Cristo Jesús, por todas las generaciones de los siglos. Amén. La vida cristiana es muy bonita, pero ahorita nos envuelven muchas cosas. Problemas, carencias, problemas de salud, la tecnología. Por ejemplo, nosotros o muchos hermanos dicen, no, es que ya viene la marca de la bestia. Oiga, pues si ya nos tienen bien checaditos, mire, basta con que usted tenga un aparatito de estos y lo tienen ya controlado, ya saben dónde anda, ya saben qué es lo que ve, qué es lo que escucha, ya saben todo, ya lo tienen bien ubicado. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es